nos enseña la historia sobre las pandemias? En primer lugar, siempre que enfrentamos una gran crisis como humanidad, solemos pensar que somos los primeros que estamos frente a ella. Eso en primer lugar. El coronavirus no es la primera pandemia que atraviesa la humanidad, ni tampoco será la última. Desde que los seres humanos nos integramos en ciudades, en grandes núcleos urbanos y aprendimos la domesticación de animales, tuvimos que pagar ese precio de las epidemias. Pero las anteriores, como esta, las vamos a superar. En segundo lugar, es importante pensar cuál será la escala, cuál será el lugar del coronavirus en el marco del resto de las epidemias que ha enfrentado la humanidad. Y aquí tenemos que señalar lo positivo. Afortunadamente, aunque nos duelen mucho las víctimas, aunque nos duelen mucho las muertes, es una pandemia que no es tan mortal como otras que hemos tenido a lo largo de la historia, por decir las más recientes, la de la influenza española con cerca de 40 millones de muertes, o simplemente el SIDA que lleva más de 25. Entonces, eso también es un rasgo a señalar. El coronavirus pasará y no será siquiera de las 10 epidemias más impactantes que han menguado a la humanidad. Tercero, si las pandemias son las mismas a través de la historia, quizá lo que cambia es la forma en que las interpretamos, la forma en que los seres humanos nos situamos frente a ellas y actuamos. Por decir un ejemplo, en el mundo medieval, la gente pensaba que una epidemia era un castigo divino, particularmente por el pecado de algún grupo específico de la sociedad, preferentemente minoritario, ya sean judíos, ya sean protestantes. Con la pandemia que tenemos ahora, vemos que ha sido bastante igualitaria en los segmentos que ha impactado. El coronavirus ha arrasado en países católicos como Italia y España, ha arrasado en países protestantes como Alemania y los Estados Unidos, ha arrasado en países ateos como China, ha arrasado en países islámicos como Irán. De manera que no podemos culpar a un grupo específico. Es decir, en todo caso, los pecadores hemos sido todos los seres humanos. Podríamos decir que hemos pecado en dos órdenes, para algunos frente a la naturaleza, para otros frente al arquitecto del universo. Pero cualquiera que sea nuestra respuesta frente a esos desafíos, lo importante es cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a configurar el mundo del post-coronavirus. Y ahí es donde, afortunadamente, hay quizá por primera vez una conciencia planetaria, una conciencia global que está planteando una reconstrucción sobre otros valores. El mundo del coronavirus tendrá que ser mucho menos egoísta, mucho menos consumista, mucho menos materialista. Creo que ese es un rasgo positivo que está llevando a la crisis actual. Podemos, la gente se pregunta, buscar libros, buscar textos en los que pueda ampliar su comprensión sobre estos fenómenos. Se me ocurren por ahora dos recomendaciones. Un texto magnífico de Yuval Noah Harari que se llama De animales a dioses, que está disponible en múltiples plataformas y en muchos idiomas. Allí Yuval Noah, un historiador judío, plantea que la humanidad tiene tres grandes revoluciones: la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Pero en todas ellas está presente la lucha contra las pandemias. También tenemos un segundo libro altamente recomendable, este de Jared Diamond, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que también es una retrospectiva de los aspectos más importantes de la historia de la humanidad. Y finalmente, queremos cerrar con una consideración final. Como ustedes se han dado cuenta por el impacto en redes sociales, un rasgo positivo de esta pandemia ha sido que nos ha llevado a todos a un rescate de aspectos solidarios, de aspectos familiares. Tenemos también un renacimiento, y eso es muy común en las grandes crisis, de la religiosidad, de la espiritualidad y de niveles muy altos de solidaridad.
Creo que eso es lo importante y eso es lo positivo de esta enorme crisis. La certeza en lo individual, independientemente de cualquier sistema religioso o de sistema de valores, la certeza de que vamos a salir adelante. Esa es la señal que hay que enviar a nuestro sistema inmunológico, que es finalmente el lugar en el que se va a dar la batalla contra el coronavirus. La certeza de que vamos a salir adelante, la seguridad de que esto lo vamos a superar como humanidad, porque ya lo hemos hecho en el pasado y ya se está haciendo en China.